Digo lamentablemente porque también hay unos hermanos que les doy lo que viene siendo los bosquejos, para que también o por ejemplo hermanos que no tienen no tienen esto en español, entonces también se lo paso a ellos en inglés. Entonces, por lo pronto, no se va a poder el día de hoy, pero algo que sí me gustaría ver, estoy hablando con algunos hermanos que le saben a lo técnico, es poder tener, ¿cómo se llama? Traducción así en la pantalla, ¿no? Hay unos que creo que hay que comprar un tipo de Zoom, que tiene así que no nada más caption, sino que también tiene que si yo hablo en español, ahí aparecen las letritas en inglés. Entonces, para aquellos hermanos, ¿verdad? Que no tienen el español no es la primera lengua. Pero, ¿se acuerdan, hermanos, que este año estamos tratando de volver a leer la Biblia en un año, ¿verdad? Estamos tratando de volver así, la Biblia en un año. Y yo también estoy tratando de darles mensajes de esos pasajes bíblicos, ¿no? De acuerdo a la semana que estamos viendo, ¿verdad? En la Biblia también darles mensajes de estos pasajes bíblicos. Y entonces, por eso es que la vez pasada hablamos de Enoc, porque como entonces Enoc obviamente se menciona en esos primeros capítulos de la Biblia, entonces también el día de hoy vamos a hablar acerca de otra cosa que es con respecto a lo que hemos leído. Ya quería yo preguntarles para darles a conocer el título del mensaje del día de hoy. ¿Se acuerdan, vea, cuál es una de las maneras en que se identifica a Dios, como el verdadero Dios, ¿verdad? En la Biblia, para que quede claro, vea, que estamos hablando del verdadero Dios y no de un Dios falso. ¿Se acuerdan cuáles son hay dos títulos que más que nada son los que más se mencionan en la Biblia para identificar al verdadero Dios? Bueno, pues, si se acuerdan, una de las dos maneras más mencionadas es, y lo interesante porque lo mencionó el hermano Nelson, creo que lo mencionó, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, es una de las maneras en que se menciona para identificar al verdadero Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y a veces lo llegan a aumentar y decir más cosas, ¿no? Y todo lo que hay en ella, ¿no? Y otra manera, ¿se acuerdan cuál es otra manera en que también para identificar al verdadero Dios? Y para eso vamos a ver los versículos para que ustedes se den cuenta. Por ejemplo, si comenzamos en Éxodo capítulo 3, versículo 6. Claro, el mensaje que vamos a ver el día de hoy pasa en Génesis, pero simplemente quiero ver esos pasajes donde ahí se ve la identificación de Dios. Ahí, Éxodo 3:6. Éxodo 3:6, donde como Dios mismo se identifica de esta manera. Éxodo 3:6 dice: y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Y luego, como dice, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dice, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, ¿verdad? Y ahora más adelantito ahí en Éxodo 3:15, dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, y luego ya identifica a quién se refiere, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Y luego en Éxodo 4, vean el siguiente capítulo, Éxodo 4, versículo 5, Éxodo 4:5. Dice, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora, a veces en la Biblia se menciona de manera condensada, es decir, que dirá Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, por ejemplo, en Hechos, y ya yéndonos al Nuevo Testamento, refiriéndose a cómo se identificaba a Dios en el Antiguo Testamento, en Hechos capítulo 7, versículo 32, ¿se acuerdan que es cuando está Esteban predicando? Está predicándole, lamentablemente, a quienes serían incrédulos y después lo apedrearían. Pero en Hechos capítulo 7, versículo 32, Hechos 7:32, entonces él está contando la historia de cómo se le apareció a Moisés y todo eso. Entonces Hechos 7:32 dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, ¿verdad? Y luego ahí mismo en Hechos, pero el capítulo 3 más para atrásito, Hechos capítulo 3, versículo 13. Ahora este versículo me gusta porque claramente, no sé si ustedes lo saben, pero a veces las personas que creen en Alá, ¿verdad? De Islam, ¿verdad? A veces quieren llegar a confundir a otras personas que son cristianas y decirles, es el mismo Dios, es el mismo Dios.
Pero acuérdense que para ellos el Dios verdadero es Dios de Abraham, pero luego de Ismael y luego de la generación esa, ¿no? Y aparte ellos dicen como Alá dice, o sea, el Dios de ellos, el Dios falso, dice que él no tuvo hijo y que sea maldito y es un blasfemo aquel que diga que tuvo un hijo. Y claramente en el caso del Dios verdadero, él tuvo que un hijo, ¿no? Y su nombre es ¿qué? Pues Jesucristo, ¿no? Entonces, que quede bien claro, no es el mismo Dios, porque él mismo se identifica de una manera diferente al de la Biblia. Entonces, Hechos 3:13, fíjense cómo dice ahí, Hechos 3:13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el Dios de nuestros padres, o sea, ellos tres, ha glorificado, ¿qué dice? A su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Entonces queda bien claro otra vez de que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque acuérdense que es por Isaac fue la promesa, ¿verdad? Y como nosotros nos identificamos, o sea, como la de la libre, la de Sara, y no no Agar, la de la esclava. Entonces, muy importante, y como aquí está claramente diciendo que ese Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el que envió a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? A morir por nosotros, ¿verdad? Entonces, bien claro esa identificación ahí. Entonces, obviamente, el título del día de hoy es Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero lo que queremos enseñar el día de hoy no es solo cuál es una de las mayores maneras en que podemos identificar al verdadero Dios, aparte de que se me identifica como el Dios que creó los cielos y la tierra, sino que también, o sea, lo que queremos ver es el por qué se identifica así, ¿verdad? ¿Por qué se identifica así? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Si pueden ir conmigo de una vez a Génesis 12, Génesis capítulo 12. Y viene siendo por el hecho de que Dios hizo un pacto con ellos, ¿verdad? Hizo un pacto con ellos, con Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces quiero que veamos las citas cuando Dios hace un pacto con cada uno de ellos. Porque acuérdense que ahora nosotros estamos en el nuevo pacto, no en el Nuevo Testamento. Pero nada más quiero decirles cómo también así en el Antiguo Testamento era ese pacto pues bien serio, ¿no? Y muy importante, ¿no? Entonces así como era muy, muy importante y algo muy, muy hermoso, en aquel entonces pues también pensemos nosotros, hermanos, qué hermoso es el pacto que tenemos nosotros ahora a través de Cristo Jesús. Entonces en Génesis capítulo 12 voy a leer del versículo 1 hasta la primera parte del versículo 4. Entonces Génesis 12, 1 hasta la primera parte del versículo 4 dice: pero Jehová había dicho a Abraham, ahora ahí todavía no le había cambiado el nombre, por eso nada más dice Abraham sin la H y la otra A. Dice, le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y miren lo que dice ahí, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ahí al principio dice en el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, ¿verdad? O sea, es decir, que obedeció. Ahora, tal vez en sus Biblias, le hayan puesto como título a este capítulo, Dios llama a Abraham, ¿verdad? Tal vez diga así en sus Biblias, Dios llama a Abraham. Entonces, hermanos, cuando se nos predica a cada uno de nosotros, cuando se nos predica el Evangelio de Jesús, de que Él murió, ¿verdad?, para pagar por nuestros pecados que nos llevaban al infierno, y resucitó para justificarnos y llevarnos a Dios. Cuando se nos predica el Evangelio, hermanos, es cuando Dios nos está llamando. Es en ese momento en el cuando cuando estamos oyendo el Evangelio, Él nos está llamando a salir de nuestro mundo, así como Él tuvo que salir, ¿verdad?, de su tierra y su parentela, a salir nosotros del mundo y acompañarlo al cielo, ¿verdad?, a una vida santa, a una vida celestial. Entonces, bien importante. Entonces, ahí fue el llamado de Dios para Abraham. Y acuérdense, entonces, cuando Dios hace nuestro llamado a nosotros, es a través del Evangelio, eso bien claro. Ahora quiero, si pueden ir conmigo a Génesis capítulo 15, continuando con Abraham, ¿verdad? Aquí entonces vamos a estar, vemos que como el llamado de Dios a Abraham y la herencia que él promete si le obedece. Ahí vimos ahí en el capítulo 12. Pero fíjense, Génesis 15, 1 al 6. Génesis 15, 1 al 6. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. Otra vez todavía no le había cambiado el nombre. En visión, diciendo, no temas, Abraham,
Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo que así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora acuérdense, no es como el cielo de ahorita, ¿no? Si hoy en la noche usted va a ver el cielo, aunque no esté nublado, pues va a ver bien poquillo, ¿no? Pero si se va afuera de la ciudad, claro, que no haya luna, que no haya cielo nublado, y que se fue de la ciudad sin la contaminación visual, o sea, me refiero de luz. Hombre, se ve hasta la Vía Láctea, así, lleno. Y luego imagínense, muchas de esas estrellas ni siquiera son una estrella, sino son galaxias. Cuando ya le meten con el telescopio y todo eso, y se dan cuenta, ay, eso que yo pensaba que era una estrella, en realidad era una galaxia, ¿verdad? O así. Entonces, imagínense en un lugar oscuro. Yo creo que varios de ustedes más que nada los de mayor edad, no sé si los de menor edad lo han visto o no, pero cuando uno está en el campo y ve las estrellas, entonces imagínense, o sea, Abraham, porque en aquel entonces pues no existía luz y electricidad y me imagino que lo llevó cuando estaba despejado y todo eso. Y dice, mira las estrellas y así las puedes contar, así será tu descendencia. ¿Y qué dice ahí el versículo 6? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, por haber creído a Dios. Ahora sí, y Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9, aplica estas dos citas, es decir, algo que se menciona en el capítulo 12 y algo que se menciona en el capítulo 15 de Génesis. Entonces, Pablo a los Gálatas, en Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9, Gálatas 3, versículos 6 al 9, aplica estas dos citas a nosotros, los que creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Fíjense, Gálatas 3, 6 al 9, dice, así Abraham, porque habiéndole ya cambiado el nombre, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe, o sea, fe en Dios, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, ¿verdad? Entonces es muy bonito, ¿verdad? Como las dos citas que nosotros leímos, entonces aquí en Gálatas capítulo 3 lo aplica a nosotros, hermanos, que así como era tan especial eso, ¿verdad? Así, o sea, hasta estaba profetizado literalmente miles de años antes, de que nosotros también íbamos a poder estar dentro del reino celestial y tener las promesas también dadas a Abraham. Pero, hermanos, fíjense, pero Dios le pide a Abraham una señal para que quede claro que él se compromete con Dios a caminar de acuerdo a ese pacto. Entonces Dios llamó a Abraham, como vimos ahí en el capítulo 12, Dios lo invita a su pacto, pero Dios espera que uno haga ya también algo para confirmar que uno sí le va a entrar, en otras palabras, ya. No nada más algo que sea de parte de Él y que nos esté llamando y que nos esté diciendo tantas promesas y la herencia eterna y todo eso, sino que nosotros realmente sí hagamos algo, ¿verdad? Como para comprometernos con Él. Entonces, vamos a ver cuándo sucede esto con Abraham. Así que vayamos a Génesis 17. Ahora, ahí nada más voy a ver algunos versículos. A propósito, no lo voy a ver todo, sino nada más unos versículos claves. En Génesis 17, voy a ver versículo 1 y 2, y luego 9 y 10, y luego el versículo 24. Génesis 17, 1 y 2. Entonces es interesante esto, ¿verdad? Porque entonces él quiere, sí, o sea, que haya una señal de que le entró al pacto, Abraham. Entonces, Génesis 17, 1 y 2 dice, era Abraham, todavía no le había cambiado el nombre, de edad ¿de qué edad era? 99 años. ¿Hay alguien aquí de 99 años? Y le digo, no, todavía no, ¿verdad? ¿A qué edad quiere llegar usted, hermano?
que dicen, pues todo depende si estoy sanito o no, ¿verdad? Mi suegro llegó a los 93 años. Entonces dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová, o sea, ya le había aparecido antes, pero con respecto a lo que va a suceder ahorita, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ya le está diciendo a él cómo debe comportarse. Versículo 2, y pondré mi pacto entre mí y ti, ya está mencionando la palabra pacto, ¿no? Y te multiplicaré en gran manera. Ahora voy a irme al versículo 9 y 10. Versículo 9 y 10. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Entonces esa era la señal que Dios le pidió, para que quede bien claro que ellos sí le están entrando al pacto con Dios, que es algo voluntario, que es algo que ellos quieren, ¿verdad? Y que de recibir todas las promesas de Dios. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Y luego ya el versículo 24, era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, ¿verdad? Entonces uno puede ver, ¿verdad?, que eso fue lo que le pidió Dios a él. Ahora, esa señal era necesaria en el antiguo pacto, pero la señal que Dios nos pide a nosotros en el nuevo pacto es el bautismo, lo que hacemos aquí detrás de la pantalla de bautizar a las personas. Tal vez ahorita los varones van a decir, ay, gracias, de andar pensando, qué bueno, ¿verdad? Dice, pero entonces es el bautismo. Pero Abraham hizo algo, ¿verdad? Fíjense, entonces Abraham hizo algo después de haber sido llamado y antes de haberse circuncidado. Entonces fue llamado y al final vimos que él se circuncidó. Pero ¿se acuerdan qué fue lo que pasó en medio? O sea, vimos el capítulo 12, el capítulo 17, pero en el capítulo 15, ¿qué es lo que vimos? ¿Se acuerdan qué es lo que había hecho él? Había creído en Dios. Entonces es algo que es muy importante, hermanos. Así como él, antes de haberse circuncidado, pues era de creer, ¿verdad? Dice lo que ya vimos, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, como dice Gálatas 3:6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Para uno obedecer a Dios en el bautismo, se requiere de fe, de haber tenido fe. No es fe en el bautismo, sino es fe en el Señor Jesucristo, muy importante. Y entonces Él pide señal de que uno entonces está comprometiendo, que uno está entrándole al pacto, al nuevo pacto. Entonces el bautismo, Entonces Dios quiere que mostremos señal de esa fe. Y por eso, Gálatas 3:6, que ya lo leímos, que dice un poquito más después, en ese mismo capítulo, Gálatas 3, 26, 27. Gálatas 3, 26 y 27. Dice ahí, Gálatas 3, 26 y 27, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Sí se fijan? Entonces, bien importante, no se requiere fe para poderse bautizar. Entonces, pero eso sí, de que hay que bautizarse, ¿verdad? Ahora, ¿se acuerdan? Romanos 6:4, ahí aclarando, qué es lo que sucede cuando uno se bautiza espiritualmente, Romanos 6:4. Todo el capítulo está muy bello, pero nada más voy a leer el versículo 4. Romanos 6:4, hablando del bautismo, dice, porque somos sepultados juntamente con Él, juntamente con Cristo, somos sepultados juntamente con Él para muerte del pecado, del viejo hombre. Pues dice, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, entonces, ¿cómo se aplica a nosotros? Así también nosotros andemos en vida nueva. Y eso también, por ejemplo, cuando se quitaban la carne del prepucio, era también una manera espiritual de decir, ya le voy a decir no a la carne. O sea, entonces igualmente, en el caso del bautismo, es una señal que estamos dando de adentrar en el pacto, pero eso solamente es símbolo en el sentido de lo que vamos a hacer nosotros, de lo que nos hemos comprometido, que es entonces andar en los caminos de Dios, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Entonces ahora veamos cuando Dios le habla a Isaac, porque el mensaje es Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces vamos a ver cuando Dios le habla a Isaac. Ahora ya para este entonces,
No solo Isaac ya estaba circuncidado, sino que hasta él voluntariamente, ¿se acuerdan cuando Dios probó a Abraham? Entonces él ya de manera voluntaria se había dejado atar por Abraham, su padre, para ser sacrificado. Pero sabemos la historia, ¿no? Y cómo al final de cuentas el ángel del Señor dijo, no toques, ¿verdad?, a tu hijo, ¿verdad? Y cómo Dios se proveyó, ¿verdad? Y también de manera, obviamente, no nada más en ese momento, vea, que iba a ser sacrificado un animal, sino también en cuanto a que va a proveer, vea, en este caso al Señor Jesucristo, vea, para morir por nuestros pecados. También de manera profética lo decía. Entonces, si pueden ir conmigo a Génesis 26, 3 al 5. Génesis 26, 3 al 5. Entonces, estos capítulos, otra vez, como les digo, ya después de que pasó eso de que él voluntariamente se iba a ser sacrificado, dicen unos, ¿verdad?, que cuando lo iba a sacrificar a Abraham, él no era un niñito, o sea, él ya era un muchacho, y unos creen que hasta pudo haber llegado hasta llegar a tener, según lo que ven cuando murió Sara y todo eso, hasta tal vez hasta la edad, o sea, pudo haber tenido 20 y tantos años, o hasta tal vez hasta la edad de Jesús cuando murió. Y resucitó, obviamente, cuando tenía 33 años. Entonces ya era alguien, o sea, que sí, o sea, si no hubiera querido participar en ese sacrificio, él se hubiera fácilmente ido corrido, pero ahí uno puede ver, todo voluntario. Así como el Padre voluntariamente da a su Hijo Jesucristo por nosotros, y Jesús, ¿qué? También se da a Él voluntariamente por nosotros. Entonces, Génesis 26, 3 al 5, ¿qué dice? Génesis 23, 3 al 5. Habita como forastero en esta tierra, le está diciendo Jehová a Isaac, porque le está diciendo no te vayas a Egipto, sino quédate ahí en Gerar. Habita como forastero en esta tierra, le dice a Isaac, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Versículo 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Dice las mismas palabras a Isaac, si se fijan. El versículo 5, ya refiriéndose a su padre, Abraham, dice, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y se fijan entonces como si le había entrado bien a Abraham, ¿verdad? No nada más se circuncidó, sino que sí guardó, como dice aquí, mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, ¿verdad? O sea, sí era comprometido en serio. Ahora, pero hablando de cómo Isaac se dio ser sacrificado, aunque el ángel del Señor lo detuvo, y sabemos que Abraham e Isaac, ¿verdad?, en esta historia tipifican al Padre dando en sacrificio a su Hijo Jesucristo por nosotros. Recuerden que ahora Dios nos pide a nosotros, los cristianos, que vivamos un sacrificio vivo delante de Dios, ¿sí? Entonces, Romanos 12:1, ¿qué dice Romanos 12:1? Romanos 12:1. Así como Isaac, ¿verdad? Él, sí, o sea, voluntariamente se iba a dejar ser sacrificado. En el caso de nosotros es un sacrificio vivo que está pidiendo Dios a nosotros. Romanos 12:1. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, en otras palabras, que esa sea tu motivación, la razón, la causa por la cual estás haciendo esto, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bien importante hacer esto. Ahora, en Génesis capítulo 28, versículo 10 al 14, Génesis 28, 10 al 14, vemos que Dios se le aparece en un sueño a Jacob ahora. Entonces, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, en un sueño a Jacob, prometiéndole lo mismo. Entonces, si pueden ir conmigo, Génesis 28, 10 al 14. Génesis 28, 10 al 14. Dice, salió pues Jacob de Bérseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. Y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo.
Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ahí. Imagínense, hermanos, usted que de repente empiece a soñar algo así. Yo no sé si ustedes han soñado esas cosas. Lamentablemente yo no. Hay unos que sí me llegan a decir, oh, hermano, tuve este sueño. Me acuerdo que una vez hermano Epifanio también me mencionó acerca de un sueño, y otros hermanos maravillosos, ¿no? Así de la gloria de Dios y cosas así. Y no, yo lamentablemente no. Pero algo que sí le dije a Jenny que me pasó hace unos días es que yo soñé, estábamos en un lugar, o sea, no era un lugar conocido, pero que nos estábamos yendo y estábamos supuestamente Caleb y ella y yo, ¿verdad? Como despidiéndonos de él, ¿verdad? De mi suegro. Pero mi suegro estaba joven, fuerte, ¿verdad? Sí, delgado y todo. O sea, como yo realmente nunca lo vi. Es decir, me refiero en vida, sino que era una imagen de él cuando él era más joven, ¿no? De cuando yo lo conocí. Y entonces, pero en el sueño era como cuando pues nos estábamos regresando acá, ¿verdad? De México. Pero no era la casa de él, sino simplemente un lugar, y aquí se veía como una pared y ya ellos ya se habían despedido. Y de repente como que yo me acordé que a mí se me había olvidado despedirme de él. Y entonces yo me regresé, ¿verdad? Y lo abracé, un fuerte abrazo. Y que, bueno, como les digo, delgado, fuerte, o sea, jovial y todo. Y ya, o sea, se terminó el sueño, ¿verdad? Pero se lo platiqué a Jenny, ¿verdad? Y yo, oh, mira, o sea, porque hay unas personas que sí se quedan preguntando, cuando resucitemos de los muertos, ¿a qué edad aparentaremos? ¿Qué edad aparentaremos? Dicen unos, ya. Ya, si me muero a los 90 años, pues voy a estar así, yéndome así, ¿verdad? ¿O cómo, verdad? Entonces hay unos que piensan, que se imaginan más o menos pues de la edad, en la edad que Cristo resucitó. Es decir, como en una edad adulta, pero adulta joven. Entonces uno se imagina así, o sea, como se puede decir que en lo mejor de lo mejor que hayas estado en vida, ¿verdad? Obviamente para uno que haya sido menor o mayor o qué sé yo, pues la cosa es de que vamos a estar con cuerpos perfectos, perfectos. Entonces es así interesante, ¿no? Porque como lo soñé yo a él, a mi suegro así jovial, fuerte, delgado, así con una camisa, ¿no? Y todo. Entonces sí, es interesante. Parecía como que me estaba yo despidiendo de él espiritualmente, ¿no? Entonces, aquí entonces él, fíjense, él está soñando. Entonces, hablando de ese sueño, vea que yo le decía, mire, el versículo 12, que cómo estaban los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y unos dirán, pues tal vez es el secreto para soñar cosas así. Tengo que ponerme como cabecera una piedra, ¿sí? Una piedra de paraje. Tener una almohada dura y no suavecita. Pero no, ¿qué dice el versículo 13 en adelante? Versículo 13 y 14. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, de esa escalera, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de tu padre y el Dios de Isaac. Y obviamente pues él es Jacob, ¿verdad? Dice, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Significan ahora ya diciéndoselo a él, a la tercera generación. Hermanos, ¿no quisieran ustedes que puedan decir así? Yo sí, ¿verdad? Que digan, o sea, en el caso mío, pues gracias a Dios que mis papás eran cristianos y también mis abuelos por los dos lados eran cristianos. Y también yo sé, no más dicen cristianos, sino que mi papá era predicador, mi abuelo era predicador, bueno, los dos abuelos eran predicadores. Y luego mis abuelos me dicen que también era predicador, pero que él aprendió a leer con la Biblia. Y dicen que el suegro de mi bisabuelo era ese también, ¿verdad? Entonces, qué bueno es cuando de generación a generación, ¿verdad? Se inculca el evangelio, el temor de Dios, ¿verdad? Y estudiar la Biblia. Y yo quisiera pues que también, vea, no nada más se dijera Dios de ellos, vea, sino que también Dios de Elmer, Dios de Caleb y Damaris y Dios de, en este caso, Desmond, vea, que tenemos ahorita porque tercera generación a Desmond, pero también qué bueno, o sea, entonces en el caso de nosotros, pensemos así, como que si nosotros fuéramos el Abraham, y yo quiero que también, o sea, que cada uno piense, vea, yo quiero que también sea el Dios de mis hijos y el Dios de mis nietos, vea, etcétera, vea. Entonces, bien importante, hermanos. Entonces aquí, el versículo 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Le vuelve a decir eso ahora a él, a la tercera generación. Entonces, hermanos, me quiero detener aquí a propósito en el versículo 14, porque le dice lo mismo que le dijo a Abraham.
de que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces ya vimos en Gálatas que desde con Abraham se había profetizado la entrada a los gentiles al reino de Dios. Pero aquí lo que quiero enfatizar, hablando de esa referencia, otra cosa para terminar este mensaje, que viene siendo la identidad de la simiente por la cual todas las naciones pueden ser salvas. ¿Qué viene siendo? Cristo, ¿verdad? Entonces vamos para allá en Gálatas capítulo 3, el versículo 16. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice las simientes. Estoy en Gálatas 3:16. Dice, no dice las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Dice, y a tu simiente, la cual es Cristo, hermano. Solamente por medio de Cristo y a través de Cristo que toda la tierra puede ser salva. Bien importante, hermanos. Entonces, como invitación, ¿verdad? Les quiero decir, ¿verdad? Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob sea también su Dios también, ¿verdad? También sea su Dios, ya que usted puede ser lo suyo, ¿verdad? Y también es mi Dios, es el Dios de Elmer, ¿verdad? Así que entonces que cada uno de ustedes pueda también ser eso. Ahora, entonces si todavía no lo es, entonces crea en su simiente que es Cristo, ¿verdad? En su simiente que es Cristo. Y entre, vean, entonces en un nuevo pacto, en el nuevo pacto en su sangre, bautizándose. Entonces, vea, si el día de hoy, ¿verdad? Pues dice, bueno, yo sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y creo que Él murió por mí, ¿verdad? Y resucitó al tercer día. Y quiero entregar mi vida, o sea, de ahora en adelante andar en sus caminos, ¿verdad? Como lo hizo Abraham, ¿verdad? También, Isaac y Jacob. Entonces también el día de hoy, ya bajo el nuevo pacto, no el antiguo pacto, sino bajo el nuevo pacto, quiero entonces, ¿verdad? Que Él sea mi Señor y Salvador. Entonces, si hay una persona aquí, ¿verdad? Que quiere, ¿verdad? Decidir eso y bautizarse el día de hoy, para, como dice Pedro, para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo, puede pasar al frente cuando el hermano, ¿verdad? Que tiene el canto de invitación, se lo indique. Gracias y Dios lo bendiga.